Como pueden ver ahí en la lámina, las citoquinas, o también llamadas citocinas o citoquinas con K, pueden llamarlo como ustedes quieran. Esa sería la traducción en español en todo caso. Básicamente son moléculas que forman parte del sistema inmunológico y son las que permiten la comunicación entre las células. Muchos de los mecanismos que ustedes han empezado a ver ahora en el curso se van a llevar a cabo gracias a que las citoquinas están presentes. Si las citoquinas no estuvieran, difícilmente estos mecanismos inmunológicos que ustedes están estudiando se van a llevar a cabo. ¿Okay? Por lo tanto, estas moléculas, que son proteínas, son claves para la comunicación entre las células. Muchas veces no se ven, obviamente son proteínas, no se ven, pero son las que nos van a permitir que una célula, por ejemplo, le envíe un mensaje a otra célula para que ésta cumpla una función. ¿Ok? Vamos a ir viendo cómo son las características en relación a su mecanismo. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, levante la mano o interrumpa, no hay problema. ¿Ok? Ok, entonces, como les decía, las citoquinas son los comunicadores entre las células. Y hay varias formas de que las células se puedan comunicar entre ellas. Unas, por ejemplo, se dan a través de moléculas de adhesión. Las células tienen unas moléculas llamadas moléculas de adhesión que les permite, por ejemplo, adherirse a las paredes de los vasos sanguíneos, promoviendo muchas veces que se puedan adherir a esas paredes de vasos sanguíneos y salir de la circulación, ¿no? Ustedes saben que las células, sobre todo las inmunocompetentes, están en circulación sanguínea, en circulación linfática, y para cumplir cierto mecanismo, cierto rol, tienen que salir de la circulación y viajar hacia los órganos o tejidos. Una forma de hacerlo es primero adherirse a la pared de los vasos sanguíneos o de los vasos linfáticos. ¿Okay? Y eso lo hacen a través de moléculas de adhesión que a su vez permiten que existan señales entre las células para que éstas se puedan salir del vaso, se puedan activar, puedan generar una serie de mecanismos. Entonces las moléculas de adhesión forman parte de la comunicación entre las células. El otro grupo de moléculas, que es la que vamos a hablar, de las que vamos a hablar hoy día, son las citoquinas y los receptores para estas citoquinas. Una citoquina, cuando actúa, necesariamente necesita de una molécula que la recepcione, un receptor. Entonces, citoquina, receptor, siempre van juntas para que se pueda transmitir la señal o el mensaje en este caso. Dentro de las funciones genéricas de las citoquinas, por ejemplo, están el hecho de que aumentan o promueven la activación de muchas células del sistema inmune. También promueven la proliferación, sobre todo a nivel de la inmunidad adaptativa. Ustedes han visto o van a estudiar que, por ejemplo, la inmunidad de los linfocitos B activados es una respuesta clonal, es decir, no solamente es un linfocito el que realiza la función de defensa, sino tienen que ser múltiples linfocitos, ¿verdad? Y de esa manera podemos contrarrestar, por ejemplo, una infección. Entonces, para eso las citoquinas pueden promover la proliferación de los linfocitos B o de los linfocitos T, por ejemplo, para generar una respuesta monoclonal. También promueven lo que se llama la diferenciación de las células, ¿no? Como hemos visto en algunos seminarios, por ejemplo, los monocitos son células inmaduras que después se diferencian ¿a qué? Por ejemplo, a células dendríticas. ¿A qué otro tipo más de células se diferencian los monocitos? Macrófagos, ¿no? Entonces,
¿quién hace que ese monocito se diferencie a dendrítica o macrófago? Precisamente es la citoquina. Y otro proceso que ustedes de repente conocen mejor, que vamos a verlo en un rato, es la hematopoiesis, ¿no? La generación de los linajes celulares que ocurre. ¿Dónde ocurre la hematopoiesis? En la médula, ¿no? Entonces en la médula existen sustancias como las citoquinas que permiten que generemos varios linajes de células inmunocompetentes. Otra función también importante de las citoquinas es la regulación del sistema inmunológico. Ustedes se imaginan que cuando el sistema inmune de un sujeto se activa, ya sea frente a un patógeno, frente a una enfermedad autoinmune, frente al cáncer, frente a varios tipos de estímulos, el sistema inmunológico va a seguir trabajando todo el tiempo. Eso quiere decir que podríamos, por ejemplo, estar produciendo anticuerpos indefinidamente, podríamos estar produciendo citoquinas indefinidamente, podríamos estar activando los macrófagos indefinidamente, pero eso no ocurre. No ocurre porque el sistema inmune tiene un mecanismo de regulación que le dice en determinado momento: deténgase, ya no es necesario que siga montando la respuesta inmune. ¿Quién se encarga entonces de regular el sistema inmunológico? Son precisamente algunas citoquinas llamadas inmunoreguladoras. Entonces, dentro de sus roles, las citoquinas también tienen función de regulación del sistema inmune. Dentro del grupo de citoquinas, podemos decir que el nombre genérico son citoquinas. Y hay varios grupos de citoquinas. Y hay un grupo que ha sido reconocido por su función especializada. Esa función tiene que ver con el transporte de las células. Ustedes se imaginan también que las células que salen de la médula ósea y salen a circulación, ¿cómo llegaron a circulación? ¿Cómo llegaron, por ejemplo, algunas de esas células al ganglio linfático regional? ¿Cómo llegaron al vaso? ¿Cómo llegaron al timo? ¿No? Es simplemente porque salieron y encontraron las flechitas que le dijeron: métanse por acá, o hubo otra célula que agarró al macrófago y se le dijo: mira, tienes que irte por acá. No. Tiene que haber algo que las pueda orientar. Esa orientación o ese direccionamiento de las células a ciertos lugares se llama el homing. Es el término en inglés, pero básicamente significa que esas células tienen que ir a determinados lugares. Entonces, ¿quién se encarga de llevarlas? A través de este mecanismo que nos han enseñado en el colegio, que se llama la quimiotaxis, ¿no? En la quimiotaxis, las células se mueven gracias a que existen sustancias químicas que permiten que éstas se muevan. Esas sustancias, en este caso, se conocen como quimioquinas. Y las quimioquinas son un grupo de proteínas que forman parte de las citoquinas. Es decir, la quimioquina es una citoquina, ¿no? Toda quimioquina es una citoquina, pero no toda citoquina es una quimioquina. Después lo van a entender. Pero hay este grupo de células que además se encargan también de promover la adhesión de las células a las paredes de los vasos sanguíneos o vasos linfáticos, y, como ya mencioné hace un rato, la migración o quimiotaxis de las células. ¿Okay? Entonces, esas grandes propiedades son las que vamos a ir revisando ahora con más detalle en relación a lo que es la comunicación entre células, o en este caso, las citoquinas. Entonces, en algún momento se intentó agrupar a estas proteínas llamadas citoquinas, que son muy variadas. Ustedes van a ver en la literatura, en los libros, en los artículos, que hay muchos nombres que identifican a una citoquina, ¿no? Por ejemplo, la más conocida y que ha sido tema del seminario de ayer o de hoy, ¿cuál es? El TNF-alfa, ¿no? El Tumor Necrotic Factor o factor de necrosis tumoral, ¿no? Este es un nombre bien largo. Inclusive todo el mundo piensa que el TNF-alfa, como su nombre lo indica, factor de necrosis tumoral, sirve para necrosar a las células tumorales.
pero eso no es así. La función del TNF-alfa, por ejemplo, es la inflamación, participar en la inflamación. Sin embargo, cuando alguien descubrió el TNF-alfa, lo descubrió precisamente trabajando con cultivos de células neoplásicas y vio que existía ahí alguna relación con citotoxicidad y le puso el nombre. Sin embargo, el nombre hasta la fecha ha quedado, pero no tiene ninguna relación directa con la eliminación de células neoplásicas. Su función es proinflamatoria. Entonces es un nombre que se ha acuñado y desde que apareció se sigue utilizando, ¿no? Las interleuquinas, por ejemplo, desde la 1, ahora tenemos hasta la 38, probablemente lleguemos en algún momento hasta la 40. Cada una de ellas tienen roles distintos y nomenclaturas, como les digo. Entonces, en algún momento se trató de agruparlas de acuerdo al rol que cumplen en familias. Y entonces se les trató de agrupar, por ejemplo, en el grupo de las hematopoyetinas, precisamente haciendo referencia a aquellas citoquinas que tienen que ver con el proceso de hematopoiesis. Sin embargo, luego se dieron cuenta de que, por ejemplo, si hay una citoquina, la interleuquina 7, que sirve para participar en el proceso de hematopoiesis, esa interleuquina 7 también tiene otro rol en otro mecanismo inmunológico que no es la hematopoiesis. Igual hay muchas citoquinas que están dentro de la familia de hematopoyetinas, pero que tienen otros roles en otros mecanismos inmunológicos. Por lo tanto, no resultó o no resulta tan eficiente tratar de agrupar a todas las citoquinas que cumplan rol de hematopoiesis en esa familia, porque se sabe que tienen otras funciones. Luego también se pusieron muy de moda los interferones, ¿no? Porque los estudios con microorganismos como los virus detectaron unas proteínas, unas sustancias que precisamente interferían con la replicación de los virus y le llamaron interferones. Esos interferones son citoquinas y tenemos interferones de tipo 1, interferones de tipo 2, los más conocidos, el interferón alfa y beta, que son los que tienen función antiviral, y el interferón gamma, que es un interferón más genérico. Pero nuevamente el mismo problema, ¿no? ¿Cómo agrupamos solamente a esos tres tipos de interferones cuando existen múltiples tipos de citoquinas? De tal manera que la agrupación en familia de interferones básicamente ha quedado para los interferones tipo 1 y tipo 2. En el caso de las quimioquinas, acá sí resulta mejor agrupar a estas citoquinas dentro de este grupo, porque aparte de la función que tienen las quimioquinas relacionadas con lo que es la movilización de las células, la estructura de una quimioquina, la estructura proteica de una quimioquina es típica y tiene mucha homología entre las citoquinas que forman parte de esta familia, ¿no? Entonces, cuando uno evalúa la estructura de una quimioquina, siempre se va a dar cuenta que hay dos citocinas juntas, dos citocinas separadas por un aminoácido, o tres citocinas juntas, dos separadas por un aminoácido, etc. O sea, siempre en la estructura de la proteína de la quimioquina hay unas citocinas. Entonces, eso no lo tienen el resto de citoquinas, por ejemplo. Entonces, ahí sí resultó a poder, clasificarlas en la familia de las quimioquinas, no solamente por la función que cumplen, sino también por la estructura de la citoquina, la estructura proteica de la citoquina. Y bueno, como hablamos hace un rato, esta citoquina llamada TNF-alfa, que es una citoquina con actividad proinflamatoria, tiene también su propia familia. Es decir, hay muchas otras citoquinas que cumplen roles similares a los de la citoquina llamada TNF-alfa, de tal manera que se les ha catalogado dentro de una familia. Entonces ahí hay una familia que se llama precisamente la familia del TNF-alfa, del TNF nomás, porque el TNF-alfa es una de ellas. Entonces ahí hay el TNF-alfa beta, la linfotoxina alfa, todas ellas con funciones muy similares a la de esta citoquina proinflamatoria.
Entonces, como habíamos mencionado, en general, las citoquinas cumplen roles importantes dentro de los mecanismos inmunológicos. Y vamos a ir describiendo algunos de los que normalmente ustedes pueden haber ya escuchado en las clases anteriores, donde se van a dar cuenta precisamente que las citoquinas cumplen un rol importante. Por ejemplo, son mediadoras de la inmunidad innata y de la inflamación de origen inmunitario. ¿Qué pasa cuando un patógeno ingresa a nuestro sistema inmune? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué es lo que tiene que hacer el sistema inmune? ¿O qué es lo que hace normalmente el sistema inmunológico con las células que salen a la circulación y se encuentran con proteínas propias o proteínas extrañas? Eso lo sabe diferenciar el sistema inmune, ¿no? Porque aprendió a diferenciar lo propio de lo no propio. Lo propio son nuestras estructuras proteicas, tejidos, órganos, etc. Lo no propio es todo aquello extraño para el sistema inmune. Por ejemplo, un microorganismo, ¿no? Entonces, ya vieron, por ejemplo, en la semana pasada, en la semana de los seminarios, que existe la tolerancia inmunológica, que el sistema inmune sabe diferenciar entre lo que es propio y lo no propio, que no monta una respuesta inmune, por ejemplo, para una célula beta pancreática porque sabe que es propio, pero sin embargo monta una respuesta inmune contra una bacteria, por ejemplo, porque sabe que la estructura antigénica o proteica de la bacteria le es extraña, por lo tanto tiene que atacarla. ¿Ok? Entonces, cuando un microorganismo ingresa, el sistema inmune lanza una serie de señales de alerta. Si hablamos de la inmunidad innata, una de esas señales está llevada a cabo por los macrófagos. Ustedes saben que los macrófagos, en lo que es la inmunidad innata, están como en la primera línea de defensa frente a los agresores. Y el mecanismo inmunológico más ancestral precisamente es la fagocitosis, que la vamos a encontrar inclusive en seres inferiores, distintos al humano. Por lo tanto, este macrófago, una de sus primeras tareas va a ser tratar de capturar al patógeno, ¿no? Ya vamos a ver cómo lo hace después, para tratar de eliminarlo. Entonces, lo primero que va a hacer es, lo captura y va a tratar de fagocitarlo, va a romperlo, va a desecharlo y va a tratar de eliminarlo. Eso en algunos casos ocurre rápidamente, pero en algunos casos el macrófago no puede hacerlo solo porque el patógeno es muy complejo de fagocitar, por ejemplo. Entonces, si el patógeno fácilmente es fagocitable, el tema termina acá. Y estamos aplicando la inmunidad innata. Pero si el patógeno es muy complejo, el macrófago va a lanzar señales para que otras células inmunitarias lo puedan apoyar. Dentro de ese grupo de células, por ejemplo, están las natural killer, los linfocitos natural killer, que estas son células que forman también parte de la inmunidad innata. Entonces, fíjense acá, el macrófago capturó el patógeno y lanzó esta señal, que es precisamente una citoquina, se llama interleuquina 12. Es una citoquina que el macrófago produce y que actúa sobre el natural killer. Obviamente, una célula que esté dando vueltas cerca al macrófago. Entonces, esa natural killer captura la interleuquina 12 y ya sabe automáticamente que tiene que lanzar otro tipo de señal, que en este caso sería el interferón gamma, que también es producido en este caso por la natural killer. Y hay una especie de retroalimentación entre el macrófago y la natural killer, porque el macrófago, al recibir luego el interferón gamma que le lanza el natural killer, se activa más y se vuelve más agresivo contra el patógeno. Entonces, eso que al inicio el macrófago no podía por sí solo realizar para eliminar al patógeno, gracias a que recibe interferón gamma, este se activa y mejora sus mecanismos de eliminación del patógeno, por lo tanto es más eficaz
como parte del mecanismo de la inmunidad innata. Entonces acá ya tenemos dos células que interfieren en la inmunidad innata para tratar de eliminar un patógeno. ¿Cómo lo hicieron? Porque existían estas dos citoquinas que produjo uno y que recibió el otro. Si eso no ocurriera, probablemente el macrófago no es capaz de eliminar el patógeno y este va a seguir avanzando en el proceso de infección. Pero si aún así la infección por este patógeno resulta ser más compleja todavía que simplemente lograr que el macrófago se active por interferón gamma, todavía el macrófago tiene algunas alternativas más para la defensa. Y en este caso, fíjense, lanza otras señales a través de citoquinas como el TNF-alfa, la interleuquina 1 y las quimioquinas. ¿Cómo dijimos que eran el TNF-alfa y la interleuquina 1? ¿Qué tipo de citoquinas son? Proinflamatorias, ¿no? Entonces, ¿ustedes saben qué significa proinflamatorio en este caso? ¿Por qué le llamamos proinflamatorias? Porque promueven la inflamación. Lógico, ¿no? No, pero ¿por qué? La respuesta técnica, ¿cuál sería? ¿Tienen idea? Porque siempre nos dicen así, ¿no? O sea, vamos a medir esa citoquina que es proinflamatoria, o la persona ha liberado mediadores proinflamatorios. Ya pues, ¿pero qué hacen? Bueno, hacen inflamación, pero ¿cómo? Es la pregunta, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora acá por qué se les llama estas citoquinas proinflamatorias desde el punto de vista inmunológico. Entonces, fíjense que esta gráfica de acá representa un vaso sanguíneo. Entonces, en el vaso sanguíneo, es decir, en la circulación sanguínea, nosotros tenemos las células del sistema inmune que se generaron en médula ósea. En algunos casos, como los linfocitos T, pasaron al timo y del timo salieron a la circulación, ¿no? Y están en ese proceso de vigilancia inmunológica. Y estas células, a nivel de estos vasos sanguíneos, están viajando, pero a grandes velocidades, no se imaginan. Se ha medido la velocidad inclusive de esas células en circulación y es muy alta. Entonces, no es tan fácil que una célula, porque le da la gana, salga de un vaso sanguíneo. Tiene que haber algo que la obligue a salirse. ¿Ok? Entonces, para que esta célula pueda salir del vaso sanguíneo, como ven acá, hay todo un procedimiento que permite que esa célula salga. Y precisamente eso empieza con la liberación de citoquinas. Precisamente el macrófago lanza primero señales a través del TNF-alfa y la interleuquina 1. ¿Qué hace el TNF-alfa y la interleuquina 1? Se va y reacciona con las células endoteliales que revisten la pared del vaso sanguíneo. Esas células endoteliales necesariamente deben tener receptores para detectar al TNF-alfa o a la interleuquina 1, que son las señales proinflamatorias. Entonces, cuando eso ocurre, las células endoteliales hacia el interior del vaso sanguíneo, o sea, hacia el lumen del vaso sanguíneo, ¿qué cosa van a expresar? Van a expresar moléculas de adhesión. O sea, el TNF-alfa incitó a la célula endotelial del vaso sanguíneo a que produzca moléculas de adhesión. ¿Y para qué sirven las moléculas de adhesión? Precisamente para que las células inmunes que están circulando a grandes velocidades en el vaso se peguen a la pared del vaso sanguíneo. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, las células van a empezar a rodar sobre la pared del vaso sanguíneo y se van a ir expresando más moléculas de adhesión. Y luego van a hacer este proceso que se llama diapedesis o extravasación. Y la célula va a salir del vaso sanguíneo. Por ejemplo, este puede ser un neutrófilo que está siendo llamado por el vaso, por el macrófago. Luego este neutrófilo salió. Ya, pero ahora, ¿dónde me voy? Dice el neutrófilo. ¿Dónde es el problema? Ahí es donde intervienen ahora las quimioquinas.
liberadas por este macrófago. Y esas quimioquinas van a hacer que este neutrófilo viaje desde donde salió del vaso sanguíneo hacia el lugar donde está el macrófago combatiendo el patógeno. Y no sale solamente un neutrófilo, salen varios neutrófilos. Y los neutrófilos también tienen capacidad fagocítica, por ejemplo. Entonces, ahí actúan en mancha. El macrófago, el neutrófilo, y todas las células fagocíticas que puedan llegar bajo estos mecanismos, van a actuar contra los patógenos. Entonces, de esa manera se amplificó este mecanismo que inicialmente, o en el que inicialmente solamente estaba el macrófago. Entonces, gracias a las citoquinas, ahora el macrófago puede contar o con las NK o con los neutrófilos. Es decir, incrementa su capacidad de respuesta innata, contra los patógenos en general, ¿no? ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda, pregunta? Mencionamos también que las citoquinas tienen capacidad de regulación de la activación, la proliferación y la diferenciación de los linfocitos. Estos son otros mecanismos donde participan también las citoquinas. Acá vamos a hablar ahora de la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa se llama así porque normalmente el sistema inmune se adapta al patógeno, lo procesa para presentárselo a los linfocitos T y que estos se activen y generen una respuesta, ¿no? A diferencia de la inmunidad innata, donde el ataque del sistema inmune debe ser rápido y eficaz, ¿no? Contra los patógenos. En este caso, ustedes han visto de que previamente existe un mecanismo de presentación del patógeno, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran las células que presentan los antígenos? No, las células se llaman células presentadoras, pero ¿cuáles serían? Las dendríticas, los linfocitos B, solamente son 3, y los macrófagos, ¿no? O sea, eso no se pueden olvidar cuando hablan de inmunología. Son 3 nada más las únicas células que presentan antígenos al sistema inmune. Entonces, esas células, llamadas células presentadoras de antígeno, en los libros siempre lo van a encontrar con las siglas en inglés, pero esas células se encargan precisamente de capturar a los patógenos, ¿no? Y cuando no es posible eliminarlos por mecanismos como la fagocitosis, se les extrae una pequeña porción del patógeno conocida como antígeno, que es la única estructura que el sistema adaptativo va a reconocer. Entonces, ese antígeno es procesado, se coloca en la molécula del MHC y se presenta a un linfocito T, el cual tiene un receptor llamado el TCR, ¿no? Y eso se conoce con la primera señal. Pero si nosotros queremos que el linfocito T se active y prolifere, ¿qué cosa necesitamos? Aparte de la presentación del antígeno, ¿es suficiente presentarle el antígeno al linfocito T? No. ¿Qué otra cosa más se requiere? Eso está también en el seminario de TNF. ¿Qué otra señal más se requiere? ¿Y ese CD28 cómo se le llama? Coestimulación, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes van a activar a un linfocito T, no solamente basta con presentarle el antígeno, sino que además tiene que estar acompañada con una señal llamada coestimuladora o coestimulación. A partir de ahí el linfocito T se activa y prolifera. Pero una célula prolifera simplemente por sí sola, no, ¿verdad? Requiere de un factor de crecimiento que le permita proliferar. Entonces,
este linfocito T, por ejemplo, él mismo produce ese factor de crecimiento y él mismo lo utiliza, ¿no? Suena medio loco, pero así es. Y ese factor de crecimiento se llama la interleuquina 2. Entonces, la interleuquina 2, una vez que se activó el linfocito T, se prende el gen de interleuquina 2 y el linfocito T empieza a producir cantidades industriales de interleuquina 2. Y esa interleuquina 2 actúa sobre él mismo. Y con eso se inicia el ciclo de división celular. O sea, empieza a proliferar ese linfocito T, ¿no? Y como ya vamos a ver en alguna clase en particular, todos estos linfocitos T que empezaron a proliferar son idénticos al linfocito T al cual se le presentó el antígeno. Por eso se habla de una respuesta clonal. Todos son idénticos. Pero para que eso ocurra, la interleuquina 2 fue la que es clave, una citoquina clave que permite este proceso. Ahora sí, si imaginamos que este linfocito T es un CD4, un linfocito helper, ustedes saben que el rol de un linfocito CD4 es la colaboración o la ayuda a nivel del sistema inmunológico. Un linfocito CD4 nunca se va a ir a matar a un virus, a una bacteria o una célula neoplástica. Eso no lo va a hacer porque esa no es su función. Su función es ayudar a otros mecanismos del sistema inmune a que estos realicen la función efectora. Entonces, el linfocito CD4, ¿cómo ayuda a otras células? Precisamente a través de las citoquinas, ¿no? Entonces acá ya se pueden ir dando cuenta que la importancia de las citoquinas es vital para el sistema inmunológico. Entonces, por ejemplo, como vimos hace un ratito, el linfocito NK producía interferón gamma y activaba el macrófago. Ahora fíjense que el linfocito CD4 también puede producir interferón gamma, con lo cual ya nos vamos dando cuenta que las citoquinas no son exclusividad de una sola célula en particular, ¿no? Sino que hay varios tipos de células, por ejemplo, que podrían producir el mismo tipo de citoquina. En este caso, el CD4 produce interferón gamma. Ese interferón gamma activa el macrófago y mejora su función, ¿no? Como en el caso del NK, como dijimos hace un rato. Entonces, el macrófago se puede beneficiar de citoquinas como el interferón gamma proveniente de distintas fuentes celulares. ¿Qué otra cosa más puede hacer el linfocito CD4? Fíjense, produce más interleuquina 2, produce interleuquina 4 e interferón gamma. Esas citoquinas, por ejemplo, pueden ser aprovechadas ¿por quién? Por los linfocitos B. Y el linfocito B, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Diferenciarse en una célula productora de ¿qué cosa? De anticuerpos. ¿Ok? Eso quiere decir que para que los linfocitos B produzcan los anticuerpos, necesitan de citoquinas que son producidas por los linfocitos T, ¿no? Pero usted dirá, un linfocito B también puede producir por su cuenta sus propios anticuerpos. También es posible, ¿no? Y ahí hay dos tipos de mecanismos. La respuesta T dependiente, que es esta de acá, en la cual el linfocito B depende de las citoquinas que produce el linfocito T para producir sus anticuerpos. Y está la respuesta T independiente, en la cual un linfocito B puede producir los anticuerpos sin la ayuda de un linfocito T, sin las citoquinas de un linfocito T. Eso también es posible, ¿no? Y también podemos ver que la misma interleuquina 2 que produce el linfocito T CD4 y que le sirve para proliferar él, puede ser aprovechada por la otra subpoblación de linfocitos T que tenemos, que son los linfocitos CD8. Entonces, en este caso, los linfocitos CD8 también pueden aprovechar la interleuquina 2, pueden proliferar y a su vez pueden generar una respuesta
de citotoxicidad, porque acuérdense que los linfocitos CD8, ellos sí están programados para ir a matar a una célula neoplásica o a matar a una célula infectada por un virus, por ejemplo. Entonces ellos se activan a través de la interleuquina 2 que produce el linfocito T CD4. Entonces, como pueden ver acá, las citoquinas a nivel de la respuesta de linfocitos T gobiernan lo que es la inmunidad adaptativa, ¿no? A través de los CD4, a través de los CD8. Dentro de la adaptativa, ustedes saben que tenemos dos tipos de inmunidades, ¿no? La humoral y la celular. La humoral, ¿por quién era? Por los B. Entonces acá se pueden dar cuenta cómo se activa la inmunidad humoral. Y acá en este lado, la inmunidad celular por parte de los CD8, y por los macrófagos también se puede activar la parte de la inmunidad innata celular. Entonces, todos estos mecanismos del sistema inmune son gobernados, como ya les dije al inicio, por las citoquinas, ¿no? Más adelante vamos a ver las propiedades también, sí. ¿Necesito las tres citoquinas para diferenciar la B o cualquiera de ellas? Sí, hay algunas que se han especializado en determinado tipo de anticuerpos. Por ejemplo, si tú quieres producir anticuerpos IgG, el interferón gamma es la que ayuda. Si quieres producir anticuerpos IgE, la interleuquina 4 o la interleuquina 5 son las que permiten que el linfocito B pueda producir ese tipo de anticuerpos. Entonces, hay como un grupo de citoquinas que le inducen al linfocito B a producir determinado tipo de anticuerpos. Normalmente, acuérdate que las células están siempre circulando, todas. No es que solamente van a encontrar a un lado los CD8 y por otro lado los T, no. Las células siempre están circulando y siempre van a ver todo. Y si hay una suficiente cantidad de interleuquina 2, puede ser aprovechada al mismo tiempo por los dos tipos celulares. Es decir, tú podrías al mismo tiempo activar tu inmunidad celular y tu inmunidad humoral, ¿no? Entonces ya depende cómo el sistema inmune reconozca los patógenos para eliminarlos, ya sea por la humoral o por la celular, ¿no? Pero acuérdense siempre que el sistema inmune no trabaja por separado, no es que siempre va a participar la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa no participa, o al revés, ¿no? Siempre el sistema inmune trabaja de manera integrada. La inmunidad innata con la inmunidad adaptativa, la inmunidad adaptativa con la inmunidad innata, entre ellas se integran para montar mecanismos de defensa. Bueno, esta palabrita que dice acá, pleiotrópica, es una propiedad de las citoquinas. Y en el caso específico de la interleuquina 2, ustedes la ven que aparece acá y aparece acá, ¿no? Entonces, es una citoquina, cuando se dice que es una citoquina pleiotrópica, es una citoquina que puede tener distintas funciones. La misma citoquina puede tener distintas funciones, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Acá actúa como factor de crecimiento, acá actúa como estimulador del linfocito B y acá actúa como estimulador del linfocito CD8. Entonces, pleiotrópica significa que una misma citoquina tiene múltiples funciones. Y esto es lo que les mencionaba al inicio, ¿no? El proceso de la hematopoiesis. En este caso, todo se inicia, como saben, con una célula madre hematopoyética, una célula progenitora, que está en la médula ósea. Esta célula madre se diferencia a dos tipos de linaje: el linaje mieloide y el linaje linfoide. Ya sabemos que el linaje linfoide es el que da lugar a los tres tipos de
linfocitos que tenemos. Los linfocitos B, los linfocitos T y las natural killer. Y en el caso del precursor mieloide, este da lugar, por ejemplo, a los glóbulos rojos, puede dar lugar a las plaquetas, a los basófilos, a los eosinófilos, a los neutrófilos o a los monocitos, ¿no? Entonces, dos grandes linajes que están en sangre: mieloide y linfoide. Entonces, ustedes ven acá las flechitas que nos van indicando hacia dónde se puede diferenciar un determinado tipo de célula. Pero también ven unas letritas de color rojo, que ahorita no vamos a aprendernos cuáles son, pero simplemente sepan que son citoquinas, ¿no? Y que son las que permiten que una célula se pueda diferenciar hacia un linaje u otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que ocurrir para que la célula madre hematopoyética se vaya hacia el linaje linfoide? Tiene que existir en su entorno, por ejemplo, interleuquina 3, ¿no? ¿O qué tiene que ocurrir para que se vaya al linaje mieloide? Además de la interleuquina 3, tiene que haber, fíjense este nombre, factor estimulante de colonias de granulocitos monocitos, ¿no? Entonces, esto va a hacer que se vaya hacia el linaje mieloide. Entonces, ya una vez que está en el linaje mieloide, por ejemplo, queremos generar un eosinófilo. ¿Qué requerimos? Requerimos que haya más de esta citoquina, pero además interleuquina 5, fíjense. Entonces, el preestadio de eosinófilo es este de acá, pero cuando encuentra interleuquina 5, automáticamente se diferencia en eosinófilo. ¿Y de qué? Ustedes se preguntarán, ¿de qué depende de que se forme, por ejemplo, el linaje de los eosinófilos? ¿De qué depende de que esas citoquinas aparezcan para generar ese tipo particular de eosinófilos, ¿no? Si ponemos el ejemplo típico, ¿no? Las personas con alergia, por ejemplo. Las personas con alergia tienen un incrementado nivel de eosinófilos. Y esas personas con alergia, por ejemplo, si ustedes le dosan la interleuquina 5 en la sangre, la tienen sumamente elevada. Entonces, en ellos, por ejemplo, la predisposición a generar más eosinófilos es bastante alta. ¿Por qué? Porque a nivel de médula ósea, estos progenitores van a encontrar fácilmente, aparte de estas citoquinas, la interleuquina 5. Y eso va a hacer que se diferencien a eosinófilos y se va a montar entonces una respuesta típica de las alergias. Igual con las otras linajes, por ejemplo, los glóbulos rojos, aparte de estas citoquinas, necesitan una citoquina que se llama la eritropoyetina. Con eritropoyetina, entonces, este progenitor se va a diferenciar a glóbulo rojo, ¿no? En el caso de las plaquetas, aparte necesitan interleuquina 3 e interleuquina 11. Entonces, en general, como les digo, en el proceso de la hematopoiesis, ese tipo de citoquinas es conocido como factor de crecimiento. ¿Ok? No los van a pintar como factores de crecimiento porque son los que permiten la diferenciación, pero no son otra cosa más que citoquinas. Y lo bueno de conocer cómo funciona, por ejemplo, el proceso de la hematopoiesis a través de estos factores de crecimiento o citoquinas, es que, por ejemplo, hoy en día, estas letritas de color rojo, que llamamos factores de crecimiento, se pueden sintetizar, se pueden producir a través de la ingeniería genética, se puede producir una citoquina. Y se le puede administrar, por ejemplo, al paciente, ¿no? Aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen un déficit en la producción de eritropoyetina, ¿no? Que lo vamos a ver, por ejemplo, en insuficiencia renal o en enfermedades de la sangre, a ellos, por ejemplo, se les administra directamente la eritropoyetina. Y eso incrementa su producción de glóbulos rojos, su hemoglobina mejora, pero no es otra cosa que un factor de crecimiento, una citoquina, ¿no? Igual, por ejemplo, nosotros en el laboratorio, cuando trabajamos con células, trabajamos con monocitos y queremos diferenciarlos a macrófagos, le agregamos citoquinas, le agregamos factores de crecimiento y en un promedio de 5 a 7 días
Los monocitos se diferencian, por ejemplo, a macrófagos y podemos estudiarlos, ¿no? Entonces, el conocimiento de la base del sistema inmune permite hoy en día, por ejemplo, aplicar mecanismos como el uso de estos factores de crecimiento o citoquinas, ¿no? En este caso, sintéticos. ¿Cómo es que actúan las citoquinas, ¿no? Ya lo habíamos dicho al inicio. Una citoquina, para actuar, necesita de un receptor. Entonces, siempre vamos a tener que la célula productora de la citoquina va a activar sus genes para citoquina, porque hemos dicho que las citoquinas son proteínas, y las proteínas provienen de genes. Y existen genes para todas las citoquinas que vamos a ver en el sistema inmune. Entonces, si se prendió, por ejemplo, el gen del TNF-alfa, esta célula va a producir el TNF-alfa en grandes cantidades. Entonces tenemos una célula productora de la citoquina. Esta citoquina, para actuar, para llevar el mensaje, para comunicar entre ella y otra célula, necesita que haya una célula blanco o célula receptora, la cual precisamente tiene que tener un receptor para la citoquina que se está produciendo en este caso. De otra manera, el mensaje nunca se va a llevar. Nunca va a haber una señal que sea enviada o descifrada por otra célula que entre en contacto con la citoquina. Entonces, de todas maneras, tiene que haber un receptor para la citoquina. Y la célula blanco debe tener ese receptor, ¿no? Cuando digo célula blanco, digo, por ejemplo, un neutrófilo, un linfocito, un macrófago, cualquier otra célula que reciba la citoquina. A partir de ahí, este receptor debe enviar señales al interior de la célula blanco, ¿no? Esa vía de señalización es la que va a activar una serie de genes en la célula blanco que le van a permitir cumplir una función biológica. Por ejemplo, producir los anticuerpos. Imagínense que este sea un linfocito B. Recibe una citoquina por parte del linfocito T, activa su gen de producción de anticuerpos. Y este linfocito B, gracias a que recibió la citoquina, empezó a producir anticuerpos IgM, ¿no? Y de esa manera el sistema inmune empieza a trabajar. Entonces siempre va a haber una célula productora de la citoquina y una célula blanco o receptora de la citoquina. Y esto es lo que ocurre cuando la citoquina entra en contacto con la célula blanca. Fíjense, estos son los receptores. Esta es la membrana celular de la célula blanco. Normalmente los receptores, algunos están preformados y algunos están separados en la membrana, pero cuando sienten o ven que las citoquinas están viniendo, se acoplan y se acercan a la zona donde van a recibir la citoquina. Entonces acá pueden ver, esta es la citoquina, se une a su receptor que está en la célula blanco, y fíjense todo lo que ocurre dentro de esa célula que recibió la citoquina. Todo esto se llama señalización celular. ¿Ok? Es un poco complejo, pero básicamente lo que debe ocurrir es que la citoquina activa este receptor lanza señales, esas señales se traducen en lo que se llaman los factores de transcripción, ¿no? Que eso de repente lo han revisado en bioquímica. El factor de transcripción ingresa al núcleo y activa, por ejemplo, un gen. Y ese gen es el que produce una proteína que va a dar la función a la célula receptora, ¿no? Hace un rato pusimos el ejemplo del linfocito B, productor de anticuerpos. Entonces, imaginémonos que este es un linfocito B. Tiene su receptor, recibió su citoquina, se generó una señal, este sería el mensaje que trae la citoquina precisamente, y esa señal generó un factor de transcripción que ingresó al núcleo del linfocito B y activó el gen de la producción de los anticuerpos. Entonces esta célula empieza a producir los anticuerpos gracias a que recibió una señal derivada de una citoquina, ¿no?
¿Cuáles son los mecanismos típicos de acción de la citoquina? En este caso, por ejemplo, una célula puede producir la citoquina y la citoquina actúa sobre ella misma, ¿no? Hace un rato dijimos la interleuquina 2, ¿no? Que produce el linfocito T y actúa sobre él mismo. Ese mecanismo se llama autocrino, porque la citoquina actúa sobre la misma célula. Otro mecanismo de acción es cuando la célula que produce la citoquina, esa citoquina actúa sobre otra célula que está muy cercana a ella, está adyacente a la célula productora de citoquinas. Ese mecanismo se llama paracrino. Solamente se da cuando las células están cerca, ¿no? O también puede ocurrir que, por ejemplo, una célula produce la citoquina y esta viaja por el sistema de vasos sanguíneos, por ejemplo, y llega a la célula blanco que se encuentra a kilómetros, a distancia de donde se produjo la citoquina. Ese mecanismo se llama mecanismo endocrino, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos producir TNF-alfa por el macrófago que está en la circulación, y ese TNF-alfa puede viajar hacia el hipotálamo y actúa sobre una célula en el hipotálamo, por ejemplo, que regula la temperatura y nos da fiebre, digamos, ¿no? Entonces es un mecanismo paracrino, porque en ese caso la citoquina ha viajado una distancia considerable para actuar sobre otra célula, ¿no? Y acá podemos ver un ejemplo de esos mecanismos, ¿no? Esto es el típico ejemplo de la presentación de un antígeno al linfocito T. Fíjense, acá tenemos la célula presentadora que está presentando el antígeno al linfocito T. Cuando eso ocurre, el linfocito T automáticamente produce interleuquina 2. Y la interleuquina 2 actúa sobre el mismo linfocito T porque él tiene un receptor contra la interleuquina 2. Y eso hace que el linfocito T entre en proliferación, se divida, ¿no? Esto de acá sería un mecanismo autocrino. En este caso, por ejemplo, el linfocito T, una vez activado, puede producir interferón gamma. El interferón gamma actúa ahora sobre la célula presentadora y produce su activación, por ejemplo. Entonces, esto de acá se conoce como mecanismo paracrino, ¿no? Las células están adyacentes, están contiguas. Bueno, y estas son las propiedades genéricas de la citoquina, ¿no? Esta ya la habíamos mencionado en la lámina, en una de las láminas anteriores. Acá, en este caso, las citoquinas son pleiotrópicas, porque fíjense, tenemos una célula como el linfocito T que produce una citoquina como la interleuquina 4. ¿Qué hace la interleuquina 4? Por ejemplo, puede activar a los linfocitos B, puede iniciar la proliferación, la diferenciación de los linfocitos B. Esa misma interleuquina 4 puede iniciar la proliferación de los timocitos, o sea, de los linfocitos T inmaduros. O esa misma interleuquina 4 podría iniciar la proliferación de los mastocitos. Entonces, por definición, una citoquina pleiotrópica sería una citoquina que puede generar el mismo efecto en distintos tipos de células, ¿no? En este caso, la interleuquina 4 actúa sobre el linfocito B, sobre el timocito o sobre el mastocito, ¿no? Y en ellos básicamente activa los mecanismos de proliferación, por ejemplo. Esta es otra propiedad de la citoquina, se llama redundancia. ¿Y cómo definiríamos, por ejemplo, la redundancia viendo el esquema? ¿Qué significa? Claro, ¿no? Entonces acá tenemos, en el ejemplo, este es un linfocito T helper que produce interleuquina 2,
interleuquina 4 e interleuquina 5. Y esas tres citoquinas, por ejemplo, como efecto, incrementan la proliferación de los linfocitos B. Entonces tenemos distintas citoquinas que cumplen la misma función. Eso sería redundancia. También puede haber sinergismo y antagonismo entre las citoquinas. Por ejemplo acá, ¿cómo definiríamos sinergismo? Este es un linfocito T helper que está produciendo interleuquina 4 y 5 que deben actuar sobre el linfocito B y producen un efecto. ¿Qué significa ahí sinergismo de las citoquinas? Que necesitan ambas para realizar un efecto o una acción, ¿no? Entonces acá tenemos una célula que está produciendo dos citoquinas distintas y estas dos citoquinas actúan sobre el linfocito B para producir un efecto, por ejemplo, que en este caso dice promover la producción de anticuerpos IgE. Entonces acá la interleuquina 4 y la interleuquina 5 actúan en sinergia. Se ayudan mutuamente para generar un solo efecto. Y si eso es sinergia, ¿cómo sería antagonismo? En el ejemplo. A ver. Viendo ahí la gráfica, a ver, ¿pueden definir eso? ¿Cómo sería antagonismo? Fusionándose dos van a bloquear como que una respuesta. Fusionándose dos van a bloquear una respuesta. ¿Están de acuerdo? No. ¿Cómo sería? Una bloquea el efecto del otro. A ver, vamos a ver. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el linfocito T que produce interleuquina 4, ¿no? Esa interleuquina 4 actúa sobre el linfocito B para promover la producción de anticuerpos IgE. Y acá en la flechita dice que el interferón gamma está bloqueando la acción de la interleuquina 4. O sea, el interferón gamma en este caso impide que el linfocito B produzca anticuerpos IgE. O sea, es el antagónico de la interleuquina 4. ¿No? Entonces, cuando una citoquina produce un efecto, puede existir otra citoquina que bloquee ese efecto. Eso se llama antagonismo, ¿no? Y eso suele ocurrir también con las citoquinas, ¿no? Y este mecanismo de acá se llama mecanismo en cascada. ¿Cómo lo definirían? ¿Alguien tiene alguna idea? Activación. Una citoquina activa la otra citoquina. Ya, sí, más o menos. Entonces acá, ¿qué tenemos? Este sería la célula blanco, inicialmente. Entonces, ha habido una célula que produjo una citoquina, por ejemplo el TNF. Y la célula blanco tiene su receptor y el TNF actúa sobre ella, señaliza dentro de esta célula y activa en este caso los genes de la interleuquina 1 y del TNF. Entonces, esta célula produce ahora no solamente TNF, sino también interleuquina 2. Entonces es un mecanismo en cascada. Una citoquina incita a otra célula a producir otras citoquinas para que se expanda el efecto biológico, digamos, ¿no? Entonces eso sería un mecanismo en cascada. Y en el caso de los interferones, como les dije, tenemos dos tipos de interferones. Los más conocidos son estos de acá, son los interferones alfa y beta. También tenemos el interferón gamma, pero ese es de otro tipo y de otra función sobre todo.
En el caso de los interferones alfa o beta, ellos se inducen, por ejemplo, cuando la célula detecta el RNA de doble hebra. ¿Ustedes tienen idea en qué momento una célula puede detectar el RNA de doble hebra? Normalmente es el DNA de doble hebra de un patógeno. Por ejemplo, los virus, ¿no? Cuando el virus ingresa a la célula que infecta, deja su material genético en el citoplasma de la célula. En ese momento, por ejemplo, la célula podría detectar el RNA de doble hebra. Y a partir de ahí, la célula activa su mecanismo de producción de interferones alfa o beta. Esa es una opción, por ejemplo. Estos de acá también pueden ser inducidos por la vía del CD40, CD40 ligando. ¿A qué le suena CD40, CD40 ligando? ¿Dónde aparece ese conjunto de moléculas? ¿Se acuerdan? ¿No le suena con el CD80 por ahí? El CD40 y el CD40 ligando tiene que ver también con la señal de coestimulación. ¿Ok? Entonces, cuando una célula le presenta el antígeno al linfocito T, hemos dicho que la segunda señal es de coestimulación. Una de esas señales tiene que ver con la interacción CD40-CD40 ligando. Esa interacción que ocurre entre la célula presentadora y el linfocito T, a través de CD40-CD40 ligando, podría, por ejemplo, activar el sistema de los interferones. Y ahí pueden aparecer los interferones alfa o beta. Los interferones, como dice acá, también pueden inducirse ellos mismos. Y ahorita lo vamos a ver de manera esquemática, ¿no? Y en ese caso debe existir una célula que produce el interferón, ¿ok? Y el interferón actúa sobre otra célula, así como es el mecanismo de cascada, para generar que esta nueva célula produzca más interferones. Por eso a eso se refiere cuando dice el interferón puede inducirse él mismo a producir más interferones, ¿no? Y una de las funciones clave que se le ha encontrado a los interferones, alfa y beta sobre todo, es que pueden interrumpir la diferenciación del ciclo de replicación viral, ¿no? Por eso es que tienen mucho auge en lo que es las enfermedades virales, ¿no? Hoy en día también existe, por ejemplo, de manera sintética, se producen interferones alfa y beta recombinantes, ¿no? Y eso se puede administrar, por ejemplo, a un paciente para ayudarlo a combatir algún tipo de infección viral. Se utiliza mucho, por ejemplo, en la hepatitis B, la hepatitis C, se le da al paciente interferones alfa-beta, alfa sobre todo, y eso le ayuda a interferir con la replicación del virus. Otra función de los interferones alfa y beta es que una vez que se producen, ellos también pueden activar a los linfocitos T y a las natural killer, con lo cual potencian la inmunidad celular y también la inmunidad innata, ¿no? Acá vamos a ver de manera esquemática cómo es que actúan los interferones, ¿no? En la infección por un virus, normalmente el virus, cuando infecta a la célula, ustedes ya saben que su material genético se inserta con el material genético de la célula que infecta, y esta produce una serie de proteínas que van a formar los viriones y de esa manera se replica. Pero aparte puede inducir en esa célula infectada la producción de los interferones. Y esos interferones a su vez van a actuar sobre otra célula que todavía no ha sido infectada por el virus y sobre ella generan resistencia a la infección viral, ¿no? Y eso es porque activa la producción de otro tipo de proteínas antivirales. Por ejemplo, esta es la célula huésped, acá está llegando el virus,
¿no? El material genético, fíjense que está libre. Ese material genético es interpretado por la célula y produce interferones. Esta célula nueva recibe un interferón y genera lo que se llama proteínas antivirales. Cuando llega el virus, lo combate. Es decir, los interferones promovieron que las células no infectadas todavía generen proteínas antivirales. Normalmente, la célula que fue infectada por el virus no se salva, porque el virus se replica rápidamente. Entonces, esta célula muere. Pero dejó una cosa importante, los interferones. Y esos interferones actúan sobre otras células que todavía no han sido infectadas. Entonces, de manera natural, los interferones a nivel del sistema inmune nos van a proteger de infecciones virales, ¿no? Y eso normalmente ocurre contra los virus que son menos agresivos. En cambio, virus un poco más agresivos como el HIV se ríen prácticamente de este mecanismo, no les hace nada, porque ellos mutan, cambian su forma ante el sistema inmune y normalmente no es fácil eliminarlos por estos mecanismos. En cambio, estos mecanismos son más efectivos para virus que son menos complejos, menos difíciles de eliminar, pero los tenemos, ¿no? Esta gráfica toda compleja que se ve ahí, no se preocupen, no se la tienen que aprender. Básicamente es para que entiendan cómo es el mecanismo de acción de los interferones, ¿no? Hemos estudiado a nivel de la inmunidad innata que tenemos células, por ejemplo, que tienen unos receptores específicos para detectar la presencia de ciertos patógenos, ¿no? Hemos hablado, o han hablado, por ejemplo, de los Toll-like receptors, de los TLR, ¿no? En el humano hay desde el TLR1, 2, hasta el 9 o el 10, si no me equivoco. Y cada uno de esos receptores es específico para detectar la presencia de hongos, de virus, de bacterias, de material genético, de lipopolisacáridos, etc. En el caso de los virus, por ejemplo, las proteínas de superficie de los virus pueden ser detectadas por los TLRs 1, 6, 2 o 4. En general por los TLRs, ¿no? Entonces, una célula, por ejemplo, que detecta la presencia del virus a través de sus TLRs, va a iniciar vías de señalización. Acuérdense siempre que una citoquina o una molécula en particular que actúa sobre un receptor presente en otra célula, lo que va a provocar es que se activen vías de señalización en las células que reciben esta molécula. Esas vías de señalización finalmente se traducen en una respuesta, ¿no? En este caso, los TLRs, al detectar la presencia del virus en la superficie, activan vías de señalización cuya función es activar los genes de producción de los interferones. Por ejemplo, el interferón alfa o el interferón beta, ¿no? Pero hay virus, por ejemplo, que también suelen infectarnos uniéndose directamente a las células y formando una vacuola interna. En esa vacuola, fíjense que también hay presencia de algunos tipos de TLRs, ¿no? Por ejemplo, el TLR3, el 9 o el 7, y esos TLRs se han especializado en detectar la presencia del material genético del virus, ¿no? Fíjense que cuando el virus ingresa a la vacuola, en esa vacuola se rompe el virus, ¿no? Porque esa es la función del fagolisosoma, por ejemplo. Y los restos de los virus quedan dando vueltas en la vacuola, pero en particular el material genético, que en este caso puede ser el RNA de doble hebra o de hebra simple, es detectado por estos TLR internos que tiene la célula que está infectando. Y nuevamente ocurren procesos de señalización interna. Estos procesos de señalización llevan a ¿qué cosa? A que se activen los genes para la producción de los interferones. Entonces, esos interferones, por lo general, como vimos en la lámina anterior, sirven para la defensa de aquellas células que todavía no han sido infectadas, ¿no? Entonces,
Normalmente las células ya infectadas no se salvan, pero las células que todavía no han sido infectadas se protegen precisamente por el mecanismo de los interferones. Entonces, lo que queríamos mostrar en esta lámina es cómo actúa a nivel interno el interferón, ¿no? Una vez que es reconocido, las vías de señalización generan factores de transcripción que activan los genes para producir estas citoquinas llamadas interferones, ya sea de tipo alfa o de tipo beta, ¿no? Obviamente no solamente se activan estas citoquinas. Por ejemplo, también podría producirse interleuquina 1, TNF-alfa, interleuquina 12, pero eso ya son otros mecanismos que pueden activarse. Acá estamos describiendo el mecanismo de los interferones de tipo 1, o sea, el interferón alfa y el interferón beta. El otro grupo que mencionamos, ¿no? Dijimos toda quimioquina es una citoquina, pero no toda citoquina es una quimioquina, ¿no? Las quimioquinas son una familia de proteínas homólogas muy similares en cuanto a la estructura proteica de la quimioquina, por eso se agrupan en esta familia. Como ya habíamos dicho, estimulan el movimiento. ¿Por qué? Porque esta célula, como pueden ver acá, está produciendo las quimioquinas para atraer a células que le interesan. Por ejemplo, este puede ser el macrófago, ¿no? Y como vimos en la primera lámina, el macrófago necesita de células como los NK, células como los neutrófilos. Entonces, una forma de llamarlos es producir las quimioquinas. Entonces, todas estas células se van a acercar hacia donde se encuentra la célula que las está produciendo. Y esto ocurre normalmente a nivel de sangre, a nivel de tejidos, órganos, donde se requiere la presencia de estas células. Los nombres también son complejos, ¿no? Y tampoco los vamos a aprender, pero simplemente para que vean algunos, ¿no? Por ejemplo, esta es una quimioquina llamada MIP1-alfa, ¿no? Que es algo así como la proteína inhibidora del movimiento, que la produce la célula NK y el linfocito T. Esta de acá es la proteína también relacionada con el movimiento, el MIC, el RANTES, son las siglas de un nombre infinito, que no interesa, pero que básicamente es producida por el linfocito CD4 y promueve el movimiento, ¿no? Este es más facilita. La interleuquina 8 la producen los neutrófilos y es una citoquina que la mayoría de nosotros tenemos en sangre en grandes cantidades. La eotaxina, en este caso, producida por los eosinófilos, ¿no? Entonces los nombres son un poco complejos, pero lo que interesa ahora es que sepan la función de estas quimioquinas. Y acá, en estos ejemplos, vamos a ver cómo es que actúan estas células, estas quimioquinas, ¿no? Fíjense, en el primer esquema tenemos una célula presentadora de antígenos, que como ustedes ya saben puede ser una dendrítica, un macrófago o un linfocito B. Si es una dendrítica, por ejemplo, ¿dónde se encuentran normalmente las células dendríticas inmaduras con esa capacidad de captura de antígenos en el cuerpo? ¿Dónde se encuentran normalmente? En las periferias, ¿no? Por ejemplo, en el primer artículo se hablaba de eso, ¿no? Las células Langerhans, ¿dónde estaban? En la piel, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense que nos hacemos un corte en la mano y producto de ese corte con un objeto contaminado ingresan bacterias. Por suerte, en la piel tenemos células de Langerhans que van a capturar esas bacterias, ¿no? Y van a procesarlas y van a intentar presentársela a un linfocito T. ¿A dónde llevarían esas células de Langerhans el antígeno bacteriano para presentarlo? ¿A dónde? Al ganglio linfático. ¿A cuál de todos los ganglios linfáticos que tenemos lo llevará? ¿Cómo se llama ese ganglio? Al ganglio axilar, ¿no? Entonces el corte fue en la mano,
Lo lógico es que lo lleve al ganglio axilar, ¿no? No lo va a llevar al ganglio inguinal, ¿no? Se demoraría, sobre todo, más tiempo en llegar al ganglio inguinal. Entonces lo lleva al ganglio axilar. ¿Por qué? Porque sabe que ahí está el linfocito T. Entonces, esta célula presentadora se va a encontrar a nivel del ganglio axilar con los linfocitos T helper. Para desplazarse de la mano hacia el ganglio axilar, requiere precisamente de las quimioquinas. Pero además requiere producir receptores para detectar a las quimioquinas. Pero fíjense, esta célula presentadora produce estas moléculas de color verde y amarillo que vendrían a ser los receptores para las quimioquinas que le van a permitir desplazarse hacia el ganglio. Entonces, las células en determinado momento incrementan la cantidad de receptores en la superficie cuando requieren desplazarse. Y cuando ya llegan al lugar donde se desplazaron, los receptores bajan su expresión. O sea, como quien dice, desaparecen los receptores de superficie. ¿Por qué? Porque ya se desplazó la célula. Entonces llegan al ganglio y acá se encuentran con los linfocitos T helper y ocurre la presentación del antígeno. Ahora, fíjense acá en el otro ejemplo, el B, ya llegó la célula presentadora, ya activó el linfocito T proliferó, generó más linfocitos T, pero ahora estos linfocitos T tienen que montar un tipo de respuesta contra el patógeno, es decir, podrían regresar del ganglio hacia el lugar donde se produjo el corte en la mano, ¿no? Entonces ahora quien se tiene que desplazar es el linfocito T helper. Y este, obviamente, también tiene que incrementar sus receptores para quimioquinas que le permitan desplazarse. Entonces, de esa manera van funcionando los mecanismos de las quimioquinas a nivel del sistema inmunológico, ¿no? Estos ejemplos también son muy similares, ¿no? La atracción de los linfocitos T o la atracción de las células presentadoras depende de los receptores para quimioquinas. Estos aparecen en determinado momento y desaparecen en determinado momento. Aparecen cuando la célula quiere desplazarse y desaparecen cuando ya la célula llegó al lugar donde se debía desplazar. Esta lámina es bastante típica porque justamente permite explicar varias cosas. Una de ellas, el efecto proinflamatorio de las citoquinas, y otra, cómo pueden intervenir las moléculas de adhesión y cómo pueden intervenir también las quimioquinas, ¿no? Pero lo que explicamos al inicio lo podemos acá ver de manera gráfica mejor. Para ubicarnos en este caso, este es un corte transversal de un vaso sanguíneo. Este es el lumen del vaso sanguíneo. Entonces acá pueden ver cómo van circulando los glóbulos rojos y esto de acá serían los glóbulos blancos. ¿Ok? Acá, revistiendo la pared del vaso sanguíneo, tenemos las células endoteliales, que como pueden ver están pegadas una tras otra, formando esa estructura que es el vaso. Y acá, fíjense, se produjo un foco inflamatorio, producto de una infección, producto de un alergeno, producto de un autoantígeno o de un antígeno tumoral, digamos, que genera un proceso inflamatorio. En este caso, como pueden ver, una de las primeras señales que se activan acá es que aparezcan células como los glóbulos blancos, ¿no?, que acuden al lugar del foco inflamatorio, que reciben señales y que ellos a su vez lanzan señales proinflamatorias. Específicamente producen interleuquina 1 y también TNF-alfa, por ejemplo, ¿no? Que sería, pónganse que el triangulito sería, por ejemplo, la interleuquina 1 y también puede ser al mismo tiempo el TNF-alfa. Entonces, como dijimos al inicio, estas citoquinas proinflamatorias, por ejemplo, producidas por estos leucocitos, activan a las células endoteliales
y estas se activan porque tienen un receptor que reconoce a las citoquinas proinflamatorias. Cuando la célula endotelial entonces reconoce a la citoquina proinflamatoria, fíjense, empiezan a aparecer moléculas de adhesión en su superficie. Esas moléculas de adhesión van a permitir que los leucocitos que están circulando por el vaso sanguíneo a grandes velocidades se adhieran a la pared del vaso sanguíneo. El siguiente paso es un rodamiento del leucocito sobre la pared del vaso sanguíneo. Va a rodar porque se tiene que adherir más a la pared del vaso sanguíneo. Pero fíjense que también empiezan a aparecer quimioquinas que van permitiendo su activación hasta que en determinado momento, fíjense cómo se aplana la célula, el glóbulo blanco. Se aplana y se adhiere a la pared del vaso sanguíneo. Y en ese momento, las células endoteliales se permeabilizan, es decir, se abren para permitir la salida por este mecanismo de diapedesis o extravasación del leucocito. Y entonces el leucocito sale del lumen del vaso sanguíneo. Y ahora dice, ¿a dónde me voy? Él tiene que llegar acá. Y para llegar acá necesita de las quimioquinas. Y fíjense cómo empieza a expresar el receptor para quimioquinas. ¿Ven esta espiral que se ve acá? Ese es el receptor para quimioquinas. Fíjense acá, ¿había el espiral? No había, ¿no? Porque ahí no lo necesitaba. Acá recién empieza a expresarse el receptor para quimioquinas. Pero acá fíjense la cantidad de receptores para quimioquinas que aparecen. Entonces, este leucocito que salió de acá, ahora sí se desplaza hacia el foco inflamatorio y ahí va a cumplir su rol, ¿no? Entonces, las tres cosas que hemos descrito, las moléculas de adhesión, las citoquinas y las quimioquinas, se ven involucradas en un proceso inflamatorio. Por eso que decimos que son proinflamatorias, ¿no? Las citoquinas tienen actividades sistémicas también, ¿no? Y muchas de estas actividades sistémicas afectan la integridad del individuo, ¿no? Ya habíamos mencionado desde el punto de vista inmunológico cómo las citoquinas actúan en los procesos de presentación del antígeno, pero también pueden, por ejemplo, estimular lo que se llama la producción de las proteínas de fase aguda, las cuales se producen a nivel del hígado cuando determinado tipo de citoquinas activa a los hepatocitos para que estos produzcan las proteínas de fase aguda. También son capaces de regular el control de la temperatura a nivel del hipotálamo del cerebro, con lo cual en muchas infecciones caracterizadas por fiebre, por ejemplo, estas se pueden modular por la presencia de las citoquinas. Hay un proceso conocido como caquexia también, relacionado con la pérdida de peso. Vamos a ver en un rato. Y otra cosa importante es el exceso de la producción de las citoquinas. Los excesos siempre son malos, ¿no? Y acá también. En el sistema inmune, cuando hay un exceso de producción de citoquinas, eso puede llevar, por ejemplo, a lo que se conoce como el síndrome séptico o la inmunosupresión de la inmunidad adquirida, ¿no? Cuando las células producen demasiada citoquina pueden generar ese tipo de mecanismos, de procesos, ¿no? Entonces, algunas de las enfermedades relacionadas con la producción sistémica de citoquinas, por ejemplo, o la sobreproducción de estas citoquinas es conocida como la inducción de caquexia. En este caso, específicamente, está involucrada el TNF-alfa, la interleuquina 1, las cuales, cuando se producen en exceso, lo que generan es un desgaste de las células musculares y de las células del tejido graso también. Y eso genera un proceso de reducción del apetito en las personas, genera una enzima que se llama la lipoproteína lipasa,
que permite que las células liberen los ácidos grasos, y de esa manera se van desgastando esas células, ¿no? Y la persona pierde radicalmente la masa corporal. Este proceso que ocurre en las personas se conoce como caquexia, ¿no? Una persona puede morir de una pérdida desmesurada de peso, por ejemplo, ¿no? Y lo que son las proteínas de fase aguda, normalmente frente a las infecciones, nosotros, o el sistema inmune, produce citoquinas, como ya vimos hace un rato, proinflamatorias, como el TNF-alfa, la interleuquina 1 o la interleuquina 6. Esas citoquinas proinflamatorias viajan hacia los hepatocitos, o hacia el hígado, perdón, y actúan sobre los hepatocitos, estimulando la producción de citoquinas, de proteínas de fase aguda. De esas proteínas de fase aguda, por ejemplo, tenemos la proteína C reactiva, el fibrinógeno, la lectina de unión a la manosa o la proteína amiloide del suero. Esas proteínas de fase aguda normalmente nos ayudan en la defensa contra los patógenos. ¿Por qué? Porque muchas de estas proteínas, por ejemplo, se pueden adherir a la superficie del patógeno. En este caso, esta bacteria de color rojo que ven acá, se le ha adherido, por ejemplo, la proteína amiloide del suero. Entonces, cuando esa proteína está sobre la bacteria, es más fácil, por ejemplo, que un macrófago la fagocite. Entonces, las proteínas de fase aguda nos ayudan a eliminar a los patógenos. ¿Quién induce la producción de proteínas de fase aguda? Por ejemplo, las citoquinas proinflamatorias, ¿no? Y bien, gracias a que sabemos cómo actúan las citoquinas a nivel del sistema inmunológico, hoy en día aparecen productos biológicos o biosimilares, como se llama también, que nos permiten utilizarlos precisamente para bloquear en algunos casos la acción de citoquinas que generan enfermedad, ¿no? Lo típico normalmente, como hemos visto en la clase, es que las citoquinas actúen sobre un receptor y eso genere un determinado efecto. Por ejemplo, un efecto inflamatorio. De tal manera que la inmunoterapia que se utiliza ahora, a partir del conocimiento de cómo trabajan las citoquinas, es, por ejemplo, utilizar bloqueadores o inhibidores de cierto tipo de citoquinas, ¿no? Como ustedes vieron en el seminario, específicamente se ha trabajado con el TNF-alfa. Entonces acá, por ejemplo, se ha producido un receptor soluble que es capaz de bloquear la citoquina antes que se una al receptor que está sobre la célula, inhibiendo su acción, evidentemente. Y acá tenemos un anticuerpo monoclonal anticitoquina, que lo que hace también es evitar que se una a su receptor. De esa manera bloqueamos el efecto. También se puede hacer o atacar el problema por el otro lado, ya no por la citoquina, sino a nivel del receptor, ¿no? Acá podemos taponear el receptor para evitar que la citoquina se una. Esa es otra alternativa. O podemos utilizar un anticuerpo monoclonal dirigido ya no contra la citoquina, sino contra el receptor. Y de esa manera también evitamos que la citoquina se una y genere algún efecto. Y en algunos otros casos, las terapias involucran el uso de citoquinas antiinflamatorias, ¿no? Que bloquean más bien a las proinflamatorias. Entonces, hay distintas aristas para atacar el problema que generan normalmente las citoquinas, ¿no? No solamente son los inhibidores del TNF-alfa, como vieron en el seminario, sino hay otras alternativas. Pero eso se hace y se utiliza en base al conocimiento de cómo funciona el sistema inmunológico, en este caso a través de las citoquinas, ¿no? Esto es lo que ustedes vieron en los artículos, ¿no? Este es el TNF-alfa y este es el anticuerpo que bloquea al TNF-alfa, evitando que este se pueda unir a su receptor
y causar algún efecto biológico, como en el caso de la artritis, ¿no? Finalmente, las citoquinas se pueden medir para ver cómo es el proceso o el mecanismo de acción del sistema inmune frente a estas moléculas. Lamentablemente, las citoquinas no están estandarizadas para medirse, por ejemplo, en un laboratorio clínico. Si ustedes van a un laboratorio clínico y le piden que les dosen citoquinas, no les van a medir porque no existe todavía la validación ni existen parámetros estándar para decir tal nivel de citoquina es normal y tal nivel de citoquina es perjudicial. Eso todavía no se puede medir en un laboratorio clínico. Sin embargo, más adelante tendrá que hacerse, porque tiene mucha importancia en el sistema inmune. Sin embargo, nosotros podemos medir en el laboratorio, por ejemplo, las citoquinas. Este es un ejemplo de la medición de una citoquina, en este caso la interleuquina 12. Ustedes han visto que la interleuquina 12 es importante porque fíjense cómo puede activar a varios tipos de células, no solamente a la CNK, puede activar a los CD4, a los CD8, a la CNKT, que es otra población de células que no lo habíamos mencionado, para que éstas produzcan el interferón gamma, y el interferón gamma tiene múltiples acciones. Tiene acción en la inmunidad adaptativa, en la producción del MHC, en la producción de quimioquinas, en la inmunidad innata, en reducir la angiogénesis, en remodelar el tejido, tiene muchas funciones, pero todo eso se realiza gracias a que existió la interleuquina 12. Y nosotros en el laboratorio, por ejemplo, medimos esta interleuquina 12 en las muestras de los pacientes y, por ejemplo, vemos cómo se comporta en un sujeto sano y en un sujeto con cáncer de mama estadio 2, ¿no? En el sujeto sano, por ejemplo, los niveles de interleuquina 12 son altos, pero en el paciente que tiene, en este caso, un cáncer de estadio 2, los niveles de interleuquina 12 son muy bajos, con lo cual no puede activar el sistema de los interferones de tipo gamma, por ejemplo. Esto normalmente lo medimos en una muestra de sangre. Podemos utilizar una técnica que se llama ELISA. Esa técnica nos permite medir, por ejemplo, citoquinas. Hay otros tipos más de técnicas que nos permiten medir, por ejemplo, las citoquinas. Entonces, la conclusión es que a nivel del sistema inmunológico las citoquinas son importantes, porque dirigen muchos de los mecanismos inmunológicos, ¿no? Como hemos visto, porque son aplicados hoy en día como parte de la inmunoterapia, ya sea para estimularlas o para bloquearlas, y que desde el punto de vista del laboratorio se pueden medir para de alguna manera también sacar ciertas conclusiones de cómo el sistema inmunológico trabaja. ¿Ok? Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? Ok, eso sería todo entonces.